Solo era una chica ciega, pero por alguna razón, el sistema insistió en convertirme en la villana. Recuerda, como personaje secundario malvado, tu deber sagrado es sabotear la relación entre los protagonistas masculino y femenino. Yo, que nunca antes había tenido una relación. Más tarde, frente a la protagonista femenina, me tambaleé deliberadamente, girando el pie justo en ese momento, y caí directamente a los brazos del protagonista masculino. Mis dedos apretaron la camisa del hombre que estaba debajo de mí. Levanté la cara, parpadeando con inocencia. ¿A esto te referías, sistema? Hubo un silencio atónito en mi mente. Luego, tras 2 largos segundos, una voz electrónica temblorosa finalmente balbuceó: anfitrión. Tú. Te has equivocado de persona. El que acabas de inmovilizar en el sofá es el jefe villano. Ni siquiera lo había procesado cuando algo se tensó alrededor de mi cintura. Una voz grave y peligrosa rozó mi oído con un toque de diversión burlona. ¿Te me tiras encima? Parece la vista de la señorita Valentine. No es tan malo como dicen los rumores. Bienvenidos al canal de Illa Story. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. Villano de villanos. Para cuando la advertencia del sistema se registró en mi cabeza, ya era demasiado tarde. Nervioso intenté levantarme, pero mis dedos rozaron un trozo de piel desnuda y cálida. En ese instante sentí que los músculos debajo de mí se tensaban bruscamente. Un shock me recorrió la mano y antes de poder reaccionar, perdí el equilibrio de nuevo y caí de espaldas sobre él. Gracias. Una risita baja retumbó debajo de mí. El hombre al que acababa de derribar soltó una risa fría. Su voz estaba cargada de ironía. ¿Te me tiras encima? Anfitrión, se acabó. Ese hombre es el gran villano. Tiene misofobia extrema. Odia que lo toquen. Una vez, alguien le rozó el traje y terminó con una mano rota. Yo ahora tumbado justo encima del mismísimo villano. ¿No me lo pudiste haber dicho antes? Grité para mis adentros. ¿Aún es posible salvar esto? El sistema cubrió su propia pantalla. Sentía culpa. Anfitrión, mantente fuerte. Adiós. Genial. Me quedé paralizada. Entonces llegó su voz, baja y cercana a mi oído con un tono cortante y provocador. Señorita Jenny. ¿De verdad estás ciego o solo finges estarlo? No. No veo, balbuceé. Por fin, me puse de pie torpemente gritando con todas mis fuerzas que quería huir del planeta. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Sentí la mirada de Aston Rudolph rondándome. Si la señorita Valentine de verdad no podía ver, debería tener más cuidado al andar sola. Su voz era monótona e indescifrable, pero instintivamente me encogí, helada hasta los huesos. Me devané los sesos hasta que, de golpe, recordé lo que el sistema había dicho una vez sobre él. Aston Rudolph, tío del protagonista masculino. Damon Rudolph. El villano más grande del libro. Despiadado. Impredecible. De sangre fría. Pero vivía bajo un código estricto. Si no te cruzabas en su camino, no se desviaba de su camino para arruinarte. Qué lástima haberle caído encima en mi primera misión. Y me quedé allí. Quería llorar. Apretando los dientes, le susurré al sistema mental. Me dijiste que solo estarían aquí los principales protagonistas. El sistema fingió una muerte. A veces el sistema falla. Solo un pequeño fallo. ¿Un pequeño fallo? Casi me matan los tiburones. El sistema ofreció un consuelo poco entusiasta. El villano ha sido bastante indulgente, la verdad. Sigues vivo, ¿verdad? Según mis registros, eres el primer anfitrión en lograr esta hazaña. Muchísimas gracias, murmuré deseando poder desconectarlo con las manos. ¿Y ahora qué? Justo cuando estaba estrangulando mentalmente el sistema, el fuerte taconeo resonó en el pasillo. Hannah. La voz se cortó de repente. Aunque no podía ver, instintivamente me giré hacia el sonido. Si no me equivocaba, era Lily Valentine. Mi hermanastra. Y la protagonista femenina original. Como villana designada, mi trabajo era sabotear su romance con Damon Rudolph.
Tío pequeño. La voz de Lily tembló. Tío pequeño. Aston Rudolph soltó una suave y divertida burla. No recuerdo haber tenido nunca una sobrina. Uf. Eso fue gélido. Lily y Damon crecieron juntos. Las familias Valentine y Rudolph llevaban mucho tiempo planeando su compromiso. Su matrimonio era solo cuestión de tiempo. No era descabellado que ella lo llamara tío. Pero incluso un simple título parecía suficiente para que Aston me hiciera sangrar. Me froté los brazos sintiendo de repente que mi destino se volvía mucho más difícil. Era hora de escapar. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Lily, en contraste a Jenny, se oyó la cálida voz de Damon Rudolph, pero se detuvo al ver la escena. Tío. ¿Qué haces aquí? No puedo estar aquí, respondió Aston con una fría sonrisa. De alguna manera, su tono estaba cargado de pólvora. Este no era lugar para quedarse. Mientras estaban distraídos, agarré mi bastón en silencio y avancé lentamente hacia la salida. Espera. Fingí no oír. Solo unos pasos más y zas. Me estrellé contra un muro de músculos. Señorita Jenny, resonó la voz potente y peligrosa. ¿A dónde corres con tanta prisa? Me quedé paralizada. Un ligero aroma a naranja amarga me perduraba cerca de la punta de la nariz, mezclado con un ligero aroma a vino tinto. ¿Algo más? Mis dedos se apretaron inconscientemente alrededor de mi bastón. Aston Rudolph soltó una risita. La diversión en su voz apenas se disimulaba. Señorita Jenny, ¿este traje que llevo puesto? Es un original hecho a mano en Italia. Único. ¿Y? Pregunté sintiendo ya un escalofrío en la espalda. Ahora está manchado. Me erizó el cuero cabelludo. Recordé que cuando me caí antes, podría haber tirado una copa de vino. ¿Entonces te la limpio? El aire se detuvo unos instantes. De acuerdo. Antes de que pudiera comprenderlo, me arrojaron algo cálido y texturizado en los brazos. Su chaqueta. Entonces la molestaré, señorita Valentine, dijo con ligereza, pero su tono no dejaba lugar a la negativa. Asegúrate de devolverlo en persona. Me quedé allí, agarrando la prenda que parecía carbón caliente, completamente atónita. Tío. Jenny probablemente no quiso hacerlo. La voz de Damon Rudolph se apagó. Anfitrión, corre. La mirada del villano era aterradora. El sistema temblaba. Menos mal que es el protagonista masculino. Cualquier otro ya estaría arruinado. Siempre he creído firmemente en los buenos consejos. Así que me di la vuelta y corrí, abrazando la chaqueta sin dudarlo. Estás perdido, host. El villano te tiene en la mira. Sí, sabía que estaba en problemas. Quizás deberíamos abandonar la misión. Ofrecí débilmente. Y renuncia a tu oportunidad de ver. El sistema se desplomó drásticamente. Ahora, juntos, nos recuperamos de esto. Te inscribiste, terminamos. O ambos sufrimos las consecuencias. Instintivamente me toqué los ojos con la mano. El médico dijo que había una pequeña posibilidad de recuperación. Pero siempre supe que era solo una forma de mantener viva la esperanza. La verdad, quizás nunca volviera a ver el mundo. Hasta que apareció el sistema. Decía que si completaba las misiones asignadas, podría ganar recompensas. Podría recuperar la vista. Lo estoy haciendo. Me di una charla de ánimo. Es solo un villano. Soy el personaje secundario malvado, ¿recuerdas? En cuanto entré en la sala de Valentine, Lily Valentine me bloqueó el paso. Jenny Valentine espetó. Más te vale que dejes lo que estés planeando. Aston Rudolph no es alguien a quien se pueda ascender. Sigue haciendo el tonto y ni siquiera sabrás cómo moriste. Solté una risa fría. Villano o no, tenía mi orgullo. Ocúpate de tus propios asuntos. Sé exactamente lo que hago. Tú. Lily temblaba de ira. ¿Sabes siquiera quién es Aston? Si Damon y yo no te hubiéramos buscado, ¿crees que habría salido de ahí hecho una mueca?
No sé quién es, respondí, apretándome el moretón. Pero estoy bastante segura de que él tampoco tiene ni idea de quién eres tú. Basta, tronó Edward Valentine, irrumpiendo en la habitación. Jane. ¿Así se le habla a tu hermana? Discúlpate. Escuchar su voz me revolvió el estómago. Este hombre, mi padre biológico, una vez nos abandonó a mi madre y a mí sin pensarlo 2 veces. Para una heredera adinerada. Años después, me trajo de vuelta como si fuera un gran gesto. Como si debiera estarle agradecida. Apreté más el bastón, las uñas clavándose en mi palma. Discúlpate. Solté una mueca. ¿Se disculpó, señor Valentine, cuando dejó atrás a su esposa e hija? El aire se volvió de piedra. No esperé respuesta. Giré sobre mis talones y volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y me deslicé contra ella, sin aliento. Con dedos temblorosos, busqué el colgante de plata que llevaba al cuello. Lo único que mi madre me dejó. El frío metal se presionó contra mi palma y me transportó a ese día. Me dolían los ojos, me ardían, hasta que solo podía ver rojo. Mi madre yacía en un charco de sangre. Con los ojos aún abiertos. Mi padrastro estaba desplomado cerca, apestando a alcohol, aferrado a una botella de vino manchada de carmesí. Las sirenas sonaban desde abajo. Ese fue el día en que mi mundo se oscureció. En algún momento me quedé dormido. Al despertar, sentí algo suave y liso que me envolvía. Mi mente se puso en marcha. La chaqueta de Aston Rudolph. Lily Valentine tenía razón en una cosa. Aston Rudolph no era alguien a quien pudiera permitirme provocar. Lo mejor era lavar el traje y devolverlo lo antes posible. Le pedí a una de las empleadas que lo enviara a la tintorería cuando el sistema volvió a saltar, presa del pánico. Anfitrión. Emergencia. Los clientes potenciales están en una cita en el parque de atracciones. Hora de tu gran entrada. En cuanto recibí el mensaje, bajé las escaleras a tientas. Pero justo al salir, sentí una presencia nueva y desconocida a mi lado. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Alerta. Señorita, me llamo Kim. Soy tu nuevo guardaespaldas. El señor Valentine me ordenó mantenerte a salvo a toda costa. ¿Y Alex? Respondió Kim con calma. Falló en sus deberes. Lo han reasignado a trabajos agrícolas. Entreabrí los labios, lista para decir algo, pero me tragué las palabras. Me asignaron a Alex cuando llegué a la casa de los Valentine. Como era ciego, dependía de él para muchas cosas. Esta vez, le pedí que se alejara un rato para poder completar la misión. ¿Quién iba a decir que acabaría atacando al hombre equivocado y consiguiendo que lo castigaran? Edward Valentine era un tirano. Si intentaba defender a Alex ahora, solo empeoraría las cosas para él. En silencio empecé a calcular cuánto me quedaba en la cuenta bancaria. Tendría que transferirle algo más tarde como disculpa. Vámonos, dije acompañando a Kim hacia la puerta. Los sonidos del parque de atracciones me impactaron por todos lados. Risas, música, el zumbido de las máquinas. Apreté el bastón con más fuerza y avancé con cuidado. Kim se inclinó ligeramente y susurró, la señorita Damon y la señorita Lily Valentine están cerca del carrusel. Asentí y empecé a caminar hacia allá. Pero antes de que pudiera llegar lejos, un aroma familiar, naranja amarga con un toque de vino tinto, se extendió por el aire. Un momento después, alguien me agarró suavemente la muñeca. «Señor Rudolph», pregunté sobresaltado. «Qué coincidencia», dijo Aston Rudolph con voz suave y divertida. «¿La señorita Valentine también está aquí en el parque de atracciones?» Me dio un vuelco el corazón. Solo estaba divagando. ¿De verdad?, murmuró acercándose. Su aliento rozando mi oreja. ¿No estás aquí para perseguir a mi sobrino? Me quedé paralizada, con una capa de sudor cubriéndome la espalda. ¿Cómo lo supo? ¿Qué quiere decir con eso, señor Rudolph? Intenté mantener la voz serena. Soltó mi muñeca con una risita. ¿Por qué estaba tan nervioso? Su tacto aún persistía en mi piel. Instintivamente retrocedí un paso. Cuidado, dijo de repente extendiendo la mano para sujetarme.
Su tono era burlón. Hay un paso. Me detuve, torpe y desequilibrado. Gracias. No sé qué planeas, dijo con la voz repentinamente más cerca, con un tono de advertencia. Pero déjame darte un recordatorio amistoso, aléjate de Damon. Se me encogió el corazón. Claro que sabía que Damon Rudolph no era el inofensivo galán que fingía ser. ¿Cuándo ha sido el protagonista masculino de una novela un blando y despistado pusilánime? Pero entre los dos era Aston Rudolph, el supuesto villano, quien era mucho más aterrador. No pasa nada, mentí descaradamente preguntándome si mi actuación era tan mala. ¿De verdad?, dijo con aire de complicidad. Sí. Un silencio denso se cernió entre nosotros. Sentía su mirada fija en mí, sopesándome y evaluándome. El sistema me gritaba en la cabeza. Anfitrión, muévete. Los líderes están a punto de irse. Tengo algo que hacer, así que me voy. No quiero molestarlo, señor Rudolph. Supongo que para encontrar a Damon, ¿no? Interrumpió Aston con suavidad. No hace falta. Ya se fueron. Me puse rígido. ¿Cómo lo sabes? ¿Podría leer la mente? ¿O ver a través de las paredes? ¿De verdad me cuesta tanto saber algo así? Se burló. Simplemente le di a Damon algo con lo que lidiar. Me froté los brazos intentando quitarme el frío. Otra misión fallida. Me sentí desanimada. Entonces Aston Rudolph habló con un tono sorprendentemente despreocupado. Ya que está aquí, dijo, ¿por qué no da un paseo conmigo, señorita Valentine? A nuestro alrededor, música alegre y risas infantiles flotaban en el aire. Si no fuera por esta misión, probablemente nunca habría pisado un parque de diversiones en mi vida. De pequeño mi familia apenas llegaba a fin de mes. No podíamos permitirnos viajes como este. Y para cuando los Valentine me trajeron de vuelta a su casa, ya había perdido la vista. Pero mis ojos. ¿Te animas a subirte a la montaña rusa? La pregunta de Aston me sacó de mis pensamientos. Dudé. No. No puedo ver. Eso es lo que lo hace emocionante, dijo con la voz cargada de tentación. Todavía dudaba cuando el sistema murmuró en mi mente. Anfitrión, he estado mirando fijamente un buen rato. Entonces desalojé la primera fila. De acuerdo, acepté a regañadientes, aunque me revolví el estómago. ¿Qué estaba planeando realmente este hombre? No planea matarme por meter la pata, ¿verdad? No, el mundo de la novela sigue teniendo leyes. No puede simplemente asesinarte. El sistema me tranquilizó. Así que esto fue solo por diversión. Eso, de alguna manera, sonó aún más sospechoso. Antes de que pudiera pensar más, la montaña rusa se puso en marcha. En cuanto caímos, grité y me aferré a la muñeca de Aston, clavándole las uñas en la piel. El viento rugía a nuestro lado, azotándome los oídos, y lo oí reír. Si tienes miedo, grita. Cerré los ojos con fuerza. Entonces, justo cuando el carrito llegaba a su punto más bajo, sentí sus dedos apretándose alrededor de los míos. ¿Fue divertido?, preguntó Aston mientras bajábamos, soltándome la mano. Sin pensarlo, asentí. Desde que perdí la vista, hacía mucho que no reía con tanta libertad. Pero, chasqueó la lengua suavemente, me tienes bien agarrado. Tengo el brazo morado y negro. ¿No deberías estar cubriendo mis gastos médicos? La sonrisa se me congeló en la cara. Capitalista de pies a cabeza. En mi mente le gritaba al sistema. Sé honesto conmigo. ¿Tus archivos de inteligencia están dañados? Un minuto estoy pagando su traje, y al siguiente me están facturando las lesiones. ¿Acaso la fortuna de Rudolph es solo Aston Rudolph tacañeando para llegar a la cima? Se supone que él es el villano. Un poderoso director ejecutivo. El sistema sonaba aturdido. Esto no debería estar pasando. Antes de que pudiera recomponerme, Aston Rudolph ya me llevaba a su coche. Me entregó un pañuelo de seda. Sécate el sudor. En cuanto toqué la tela suave, me estremecí como si me estuvieran regañando. Estoy bien. A este paso, estaría tan endeudado que tendría que venderme para pagarle.
Habló con un tono ligeramente exasperado. ¿Nadie te dijo que soy un poco germófoba? Me tragué el orgullo y tomé el pañuelo, secándome la cara sin cuidado. Así que no quería que le ensuciara el coche. Podría haberlo dicho sin más. Al arrancar el coche me pareció oír una suave risa a mi lado. O quizá me lo imaginé. Una hora después, el coche se detuvo frente a la finca Valentine. Estaba listo para saltar. Gracias por hoy. Clic. La puerta del coche está cerrada. ¿Qué prisa tienes?, pregunta Aston con suavidad. No te has olvidado de mi traje, ¿verdad, señorita Valentine? Claro. Única en su clase. Italiana. Hecha a mano. Un traje de alta gama. Claro que no lo había olvidado. Devuélvelo el domingo, dijo con naturalidad. Ese día será la fiesta de cumpleaños de Gigi Rudolph. Me pregunto si la señorita Valentine estará disponible para asistir. La familia Rudolph estaba organizando una fiesta de cumpleaños, lo que significaba que Damon Rudolph definitivamente estaría allí. No podía perdérmelo. Después de desperdiciar 2 oportunidades de misión, prácticamente grité «Soy libre». La voz de Aston sonó divertida. Nos vemos el domingo. Solo después de que se fue me tranquilicé. Un momento. ¿Quién es Gigi Rudolph? La finca de la familia Rudolph estaba enclavada en la ladera de una montaña, y el coche ascendía lentamente por la sinuosa carretera. Me senté en el asiento trasero, agarrando una caja de regalo cuidadosamente envuelta. El viento entraba por la ventanilla abierta, alzándome mechones de pelo. Hemos llegado, murmuró Kim. En cuanto bajé del coche se oyeron unos alegres graznidos cerca. Antes de que pudiera reaccionar, algo peludo se lanzó contra mis piernas. Me quedé paralizado. Jiji, compórtate. La voz de Aston Rudolph se acercó tranquila y firme. No te preocupes, es amigable. Luego preguntó, ¿te gustaría acariciarla? Me agaché lentamente y extendí los dedos con cautela. Una nariz húmeda me olió la mano. Luego una lengua cálida lamió el centro de la palma. Así que Gigi Rudolph es una perra. Un Westie, respondió Aston. Su voz estaba impregnada de una dulzura poco común. Hoy cumple 5 años. Podía oír a la gente charlando suavemente cerca, con música tarareando de fondo. Claro. Confía en el villano para organizar una fiesta de cumpleaños tan grandiosa. Para ser una perra, era tierna. No pude evitar acariciarla un par de veces más. Ah, sí, el traje. Me acordé. Devolverlo por fin me dio un gran alivio. Aston tomó la chaqueta justo cuando alguien lo llamó. Necesito alejarme un momento, dijo, dándome un vaso de jugo de naranja. ¿Te acompaño? No, está bien. Lo despedí rápidamente. Tengo a mi guardaespaldas. Adelante, ocúpate de tus asuntos. ¿Tanta prisa por librarte de mí? Reflexionó haciendo una breve pausa. No me digas que tienes ganas de ir a buscar a Damon Rudolph. Me dio un vuelco el corazón. Su advertencia del otro día resonó en mi mente. Claro que no. Levanté la barbilla y le ofrecí una sonrisa inocente. Se marchó al fin, y no iba a obedecer sus órdenes. Aparté a Kim. ¿Puedes ayudarme a encontrar a Lily Valentine? Donde quiera que estuviera Lily, Damon Rudolph seguro que estaba cerca. Técnicamente buscarla no era desobedecerlo. ¿Verdad? Me di un aplauso mental. Kim me llevó a un sofá y luego se fue a buscar información. Bebí un sorbo de jugo y esperé hasta que sentí que el cojín a mi lado se hundía bajo el peso de alguien. Vaya. ¿De verdad que estás ciega?, dijo un hombre con desdén en tono sórdido. Tampoco es precisamente una belleza. ¿Qué demonios ve Aston Rudolph en ti? ¿O es que las chicas ciegas se sienten más emocionantes? Su forma de hablar me puso los pelos de punta. Apreté el bastón con fuerza y comencé a levantarme, pero me lo impidió. ¿Huir? ¡Qué grosería! Su voz sonó burlona. Ah, cierto. Olvidé presentarme. Richard Dawson, del grupo Richard Dawson. Pensé que podríamos ser amigos.
Nunca había tenido un amigo ciego. Muévete, espeté, enfurecido. Siendo ciego había experimentado mi dosis de bondad y crueldad. No había necesidad de ser cortés con alguien como él. Mostrar debilidad solo lo envalentonaría. ¿Y si me negaba? No pude soportarlo más. Le tiré mi jugo en la cara. ¿Me acabas de lanzar eso? Rugió atónito. Increíble. Nadie me había hecho eso antes. Su tono se volvió desagradable. Un paleto ciego como tú. ¿Qué truco usaste para colarte aquí? ¿De verdad crees que Aston Rudolph ve algo especial en ti? Me agarró la barbilla, su agarre doloroso y amenazante. ¿Quién te dio las agallas para hablarme así? Crack. En algún lugar cercano, un cristal se rompió. La música se cortó de golpe. Lo hice. La voz de Aston Rudolph resonó fría y letal. ¿Algún problema con eso? La mano en mi barbilla desapareció. Hubo una fuerte pelea. Alguien arrancó a Richard con fuerza. Oí un golpe sordo, una silla que se caía y un agudo silbido de dolor. El sistema se quedó sin aliento en mi cabeza. Anfitrión, el villano acaba de verte siendo acosado y rompió un vaso contra la habitación. Me quedé paralizado, solo ahora comprendiendo lo que había sucedido. ¿Entonces me había estado observando todo este tiempo? ¿Y el señor Rudolph? La voz de Richard temblaba. Aston Rudolph no respondió. Una oleada de calor me rozó la espalda de repente, y me encontré envuelto en el familiar aroma de naranja amarga. No me atreví a moverme. Dime, dijo Aston lentamente, cada palabra brusca y deliberada. ¿Qué mano usaste para tocarla? El aire se congeló. Presentador, Aston Rudolph acaba de... El sistema explotó en mi mente antes de cambiar de tono a mitad de la frase. Espera, te está abrazando. Esto es grave. Necesito registrar este punto. Forcé una sonrisa vacía. ¿Así que vas a ignorar que tu anfitrión casi fue atacado? Tiene al gran villano apoyándote ahora. ¿Estás bien? Una brisa me acarició la cara, haciéndome cosquillas en los mechones de pelo de la frente. La rabia de hacía unos momentos pareció desvanecerse, reemplazada por una extraña calma, por aterrador que fuera Aston. En ese momento, de alguna manera me hizo sentir segura. Mi corazón se calmó. Su mano se deslizó en la mía, cálida, firme, ligeramente perfumada con esa misma naranja amarga. La señorita Valentine ha venido por invitación mía, dijo con voz fría e inquebrantable. Señor Richard Dawson, ¿se opone a ella, o a mí? Su tono no era fuerte, pero tenía una carga que le provocó escalofríos. La arrogancia que Richard Dawson tenía momentos antes se desvaneció en un instante. Y no, claro que no, tartamudeó. Fue mi error. No reconocí a quién le hablaba. Mi casa es pequeña, dijo Aston con una risa fría. No sé si puede acomodar a alguien de tu grandeza. Será mejor que te vayas. ¡Guau! ¿Viste eso? Richard Dawson ahora parece una codorniz. Está completamente pálido. La presión del gran villano está por las nubes. ¡Ay! El sistema chilló. ¡Ay! Oí que su empresa está pujando por ese terreno en East City, añadió Aston, casi con indiferencia. Dígale algo al señor Richard Dawson. Me lo llevo. El silencio invadió la sala. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Porque cuando Aston Rudolph hizo una afirmación así, nadie dudó de que pudiera cumplirla. Le murmuré al sistema. Eso sí que es reputación. Quienes intentaron oponerse al villano nunca tuvieron un buen final. Incluso el protagonista masculino, Damon Rudolph, luchó durante siglos en el libro antes de recuperar el control de la compañía de manos de Aston. Y eso fue lo que sucedió. Porque Aston fue traicionado por alguien cercano a él. De no ser por esa traición, quién sabe quién habría ganado. Sentí un escalofrío en la espalda. Oye, sistema, susurré en mi cabeza. ¿Y yo qué? Ignoré por completo la advertencia de Aston. ¿Estoy perdido? El sistema se detuvo. Dímelo tú. No quería adivinar.
Lo único que quería una vez que recuperara la vista, era irme lejos y empezar de cero. No me interesaba la riqueza de la familia Valentine ni el drama de la familia Rudolph. Pero ahora mismo seguía ciego. Ni siquiera podía irme aunque quisiera. Un trueno retumbó a lo lejos. La lluvia caía rápida y fuerte, golpeando las ventanas como un tambor de guerra. «Hay tormenta», dijo Aston a mi lado. «Conducir a casa no sería seguro. Si no te importa, tengo una habitación de invitados preparada». Dudé. Aún no he completado mi misión. Entonces te molestaré. Anfitrión, mira eso. El cielo aún no te ha abandonado. Damon Rudolph también se queda a pasar la noche. Ah, gritó el sistema prácticamente dando vueltas de emoción. Me dio un vuelco el corazón. Esta podría ser la oportunidad perfecta para acercarme a Damon. Después de cenar, me disculpé para subir, abrí paso a tientas por el pasillo. Justo al llegar a la esquina, choqué de frente con una persona que parecía un muro. Lo siento, dije rápidamente retrocediendo. Pero la figura se acercó. Jene Valentine, dijo la voz. ¿Te importa si hablamos? Era Damon Rudolph. Sentí un nudo en el estómago, pero lo seguí. La habitación a la que entramos olía a flores. Debe ser un invernadero. Has cambiado mucho últimamente, dijo, deteniéndose justo delante. Métense. ¿De verdad? Por el amor de Lily, no te lo voy a poner difícil. Pero no quiero que haya una próxima vez. Dicho esto, me agarró la muñeca y me puso algo en la mano. Varios sobres gruesos. Su voz se volvió fría. Estas cartas de amor. Puedes recuperarlas. No las tires tan a la ligera. ¿No te parece? De repente se acercó. Me estremecí, chocando contra la pared. Sentí el peso de los sobres en la mano. Me temblaban las yemas de los dedos. En mi cabeza. No estaba tan tranquilo como parecía. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sistema, ¿qué hago? ¿Cómo me salgo de esto con engaños? El viento nocturno se colaba por las grietas del cristal. Fresco y cortante. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior. Apenas podía respirar. ¿Qué están haciendo? Damon y yo nos quedamos paralizados. Aston Rudolph estaba en la puerta. Abrí y cerré con naturalidad un encendedor metálico. El clic-clac resonó con fuerza en el silencio. ¿Cuándo había llegado? ¿Y cuánto había visto? Mis dedos se cerraron en la palma. Sentí una punzada de culpa, irracional y aguda. Era como si me hubieran pillado haciendo trampa. Tío. Damon Rudolph retrocedió de inmediato. Su tono se suavizó y recuperó su calma habitual. ¿Qué te trae por aquí? Aston no le respondió. Caminó directo hacia mí. ¿Perdido? Preguntó con frialdad. Su voz sonaba serena. Pero por debajo oí algo más oscuro. Algo peligroso. Acepté la excusa. Este lugar es enorme. Te acompaño de regreso. Sin esperar a que aceptara, me agarró la muñeca con firmeza e inflexibilidad. Al pasar junto a Damon, Aston se detuvo un momento. El viejo te busca. Damon se fue sin decir palabra. Y entonces quedamos solos. Él seguía sujetando mi muñeca, rozando suavemente con el pulgar la piel donde Damon me había agarrado antes. ¿Te duele?, preguntó de repente. Instintivamente intenté apartarme. Está bien. Mentiroso, se burló suavemente. Está rojo. No dije nada, apreté los labios con fuerza. ¿Por qué persigues a Damon? Bajó la voz. No te lo advertí. Se acercó. Todo lo que él pueda darte, yo también. ¿Por qué no elegirme? Abrí la boca. Pero no encontraba las palabras. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que estaba en una misión de un sistema para sabotear a la pareja principal? Yo volteé la cara. Solo estoy cansado. Cansado. La voz de Aston se volvió burlona. No parecías cansado cuando charlabas con Damon hace un momento.
Me tragué el impulso de responder. Bajé la cabeza como un niño regañado. Me condujo por un largo pasillo. El sonido de nuestros pasos resonó por la amplia villa. Aquí. Me soltó la muñeca y abrió una puerta. Un sutil aroma a cedro se desprendía de ella. El mismo olor que siempre notaba en él. ¿Es esta mi habitación?, pregunté con cautela. Mi habitación, respondió. Hay demasiados invitados esta noche. Las habitaciones de invitados están llenas. Me quedé paralizado. Mis dedos se retorcían nerviosamente en el dobladillo de mi vestido. ¿Qué pasa? Se rió entre dientes. ¿Tienes miedo de que te coma? Tragué saliva. Esto no me parece apropiado. ¿Qué tiene de inapropiado? De repente se inclinó, sintiendo su cálido aliento en la oreja. ¿O esperas algo? No, grité tambaleándome hacia atrás. Solo para tropezar con el borde de la alfombra. Me agarró por la cintura sin dudarlo. Relájate. Me quedo en el sofá. Su palma se posó en mi espalda baja. Incluso a través de la tela, el calor de su piel me hizo estremecer. Gracias, murmuré alejándome lo más rápido que pude. Nos quedamos en silencio. El silencio se extendía entre nosotros, haciendo la noche aún más pesada. Tras una larga pausa, volvió a hablar. Me lo he estado preguntando. Ni siquiera te gusta Damon, pero sigues acercándote a él. Cartas de amor, regalos. Su voz se volvió más fría. Jene Valentine, ¿qué es lo que realmente quieres? Me levantó la cara con una mano firme bajo la barbilla. Alguna vez escucharé la verdad de ti. Más tarde, tumbada en la cama, le susurré al sistema. Creo que estoy jodido. ¿Por qué dices eso? ¿No se está desviando la trama? Porque no pude mentirle a Aston Rudolph. La verdad es que no. Cada vez que me paraba frente a él, me sentía como un cristal. Completamente transparente. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar así. Me preguntó qué quería. Quería volver a ver. Quería libertad. Al principio pensé que la misión no era tan difícil. Pero ahora, no estaba tan seguro. Me llevé la mano al corazón. Latía demasiado rápido. No podía negarlo. Estar cerca de Aston Rudolph me hacía sentir seguro. Incluso feliz. Incluso cuando le tiré jugo a Richard Dawson, lo supe. Aston me protegería. Por eso me atreví a ser imprudente. En otro lugar, sin él cerca, no lo habría hecho. Porque no podía ver. Y como no podía ver, prefería interpretar a las personas a través de sus acciones. A través de cómo me hacían sentir. Aston Rudolph no parecía el hombre frío y despiadado que el perfil del sistema describía. Claro, siempre era brusco al hablar. Y sí, me amenazaba constantemente. Pero aún así. En realidad es una persona bastante decente, ¿verdad? El sistema se quedó en silencio un buen rato antes de finalmente responder. Sigue siendo el villano principal. Ahora me tocaba a mí callarme. Los villanos nunca tienen finales felices. Luego se añadió el sistema. Sabes de la mala relación entre Damon Rudolph y Aston Rudolph, ¿verdad? Claro que sí. Por fuera, eran todos sonrisas. Tío y sobrino de nombre. Pero entre bastidores, probablemente se estrangularían si pudieran. Extendí la mano y me toqué los ojos. Dicen que se puede sobrevivir en la oscuridad. Siempre y cuando nunca se haya visto la luz. Casi me había resignado a esa oscuridad. Hasta que llegó el sistema y me dio esperanza. Completar con éxito la misión de seducir a Damon Rudolph significaba recuperar la vista. Pero también significó darle la espalda a Aston Rudolph. En la historia, Aston estaba destinado a caer en desgracia. Deshonrado. Destrozada. Sola. ¿De verdad podría quedarme de brazos cruzados viendo cómo sucedía eso? Pero si abandonaba la misión, ¿podría realmente cambiar su final? Me acurruqué en la esquina de la cama, agarrando las sábanas con tanta fuerza que se volvieron blancas. Incluso si abandonara la misión, ¿qué pasaría con el sistema? ¿Sería castigado conmigo?
Intentémoslo de nuevo, susurré en la oscuridad. Regresé a la finca Valentine. Y por primera vez le pedí a Edward Valentine una conversación privada. Sin sarcasmo. Sin amargura. Incluso me obligué a llorar para causar efecto. En todos estos años nunca te he pedido nada. Solo esta vez, por favor. Murmuré mientras una lágrima resbalaba por mi mejilla. Papá, yo también soy tu hija, ¿verdad? Edward Valentine guardó silencio un buen rato. Y finalmente dijo, de acuerdo. Veré qué puedo hacer. Después me encerré en mi habitación, besé el colgante que llevaba en el cuello y susurré en voz baja, lo siento. Mamá. No tuve opción. Unos días después, la noticia se difundió por toda la alta sociedad. Las familias Valentine y Rudolph anunciaban su compromiso el mes que viene. El novio, Damon Rudolph. La novia, Jene Valentine. Esa misma noche el coche de Aston Rudolph se detuvo frente a la finca Valentine. Sal. Su voz llegó a través de mi teléfono fría y mordaz. Apreté el dispositivo con fuerza. Es tarde. ¿Podemos hablar mañana? O sales sola o entro y te cargo. Me interrumpió con un tono que no dejaba lugar a discusión. Elige. 10 minutos después, estaba sentado rígidamente en el asiento del copiloto de su coche. Los hombres de Aston habían detenido a Kim en la puerta. Dentro del coche sellado, el aire estaba cargado de un olor a naranja amarga y tabaco tenue. Me oprimía, me asfixiaba. ¿Quieres explicarme? La voz de Aston llegó desde el lado del conductor. Me costó un poco abrocharme el cinturón de seguridad. Ambos estamos solteros. Es solo un compromiso, no un matrimonio. Ya son 2 veces. Jene Valentine. Soltó una risa aguda y amarga. ¿Crees que lo que digo son tonterías? Ni siquiera se molestó en contener sus groserías. Me estremecí atónita. Ni siquiera eres mía, murmuré apenas audible. El motor rugió y me clavó en el asiento. ¿A dónde me llevas?, pregunté, presa del pánico. No hubo respuesta. El coche aceleró, el viento aullando por las ventanillas, los neumáticos chirriando en cada curva cerrada. Sentía la fuerza centrífuga en cada viraje y el estómago me daba un vuelco. Finalmente el coche derrapó hasta detenerse. Aston se acercó y me rozó los labios con el pulgar. Dime por qué te comprometes con Damon Rudolph. Abrí la boca. No salió nada. No hubo respuesta. Su tono se volvió letal. Bien. Al instante siguiente su mano me agarró la nuca y su boca se estrelló contra la mía. El beso fue violento. Castigándome, robándome el aliento, abrasándome de furia. Incliné la cabeza hacia atrás, incapaz de escapar. Sus labios me rozaban, su lengua me devoraba cada rincón hasta hacerme temblar. Aston. Intenté apartarlo. Me agarró las muñecas y las sujetó por detrás, presionándome contra el capó del coche. Ahora tenía miedo. Su aliento me rozó la oreja mientras sus labios descendían más abajo, mordiéndome la clavícula, con la voz ronca. Quizás no me he explicado lo suficiente, gruñó. Así que déjame decírtelo claramente. No te casarás con nadie más que conmigo. No había duda de la amenaza en su voz. La mía temblaba. ¿Por qué? Nunca he estado enamorado. Al principio, solo me parecías interesante. Luego me empezó a importar. ¿Y ahora? Hizo una pausa y bajó la voz. Creo que esto es lo que llaman amor. Ríete. Me quedé completamente en blanco. Esa palabra fue todo lo que pude oír. ¿Aston Rudolph dijo que me amaba? Si no quieres responder, está bien, murmuró abrazándome firmemente. Tengo tiempo. Dime, ¿me eliges a mí o a Damon Rudolph? ¿Me estás amenazando? Me da igual lo que cueste siempre y cuando consiga lo que quiero. Se inclinó y sus labios rozaron mi cabello. Jene, ¿lo entiendes ahora? Así soy yo. Desvergonzada y despiadada. ¿Ya te arrepientes? No importa. Ya es demasiado tarde.
En el momento en que caíste deliberadamente en mis brazos aquella primera vez, tu retirada ya estaba interrumpida. ¿Por qué?, pregunté de nuevo. De repente Aston soltó una carcajada. Quizás porque fuiste la primera persona que se atrevió a mentirme. Bajé la cabeza en silencio. Pero eres terrible en eso. Sus dedos acariciaron suavemente mis párpados. Dijiste que te perdiste, pero solo hay un camino recto del invernadero a la casa principal. Dices que no te gusta Damon Rudolph, pero sigues apareciendo convenientemente donde quiera que esté. Murmuré en voz baja. Bueno, no soy tan inteligente como tú. De regreso, estaba completamente aturdida. Mis labios aún latían por su beso, y estaba segura de que me había dejado una marca en la clavícula. Su aroma, a naranja amarga y humo, se me pegaba a la piel como si se hubiera filtrado por mis poros. No hubo manera de borrarlo. El sistema finalmente volvió a la vida en mi mente. Host, ¿qué pasó? ¿No lo sabes? No. Me cortaron la comunicación hace un momento. Todo se volvió negro. Después de lo que acababa de pasar, estaba sorprendentemente tranquilo. Ah. Nada del otro mundo. Solo hoy dice cosas que no son aptas para menores. A los 3 días de anunciar nuestro compromiso, lo cancelaron. No tuve que preguntar para saber quién estaba detrás. Aston Rudolph. Y aún así, nadie se atrevió a cuestionarlo. Después de esa noche Aston desapareció durante varios días. Incluso el sistema se había vuelto extrañamente silencioso. Sin voz. Sin actualizaciones. Nada. Cuando se canceló el compromiso, Lily Valentine irrumpió en mi habitación. Su voz era gélida. Jene Valentine, ¿qué quieres? No era la primera persona que me lo preguntaba. Solía desear una cosa, la vista. La libertad. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Sea lo que sea que busques, dijo con desdén. No lo conseguirás. ¿Crees que haciéndote la víctima lo conseguirás todo? ¿De verdad crees que Aston Rudolph te protegerá para siempre? Me tembló un poco la mano. La gente necesita saber cuál es su lugar. No persigas lo que no te pertenece. Lanzó esas palabras por encima del hombro y se fue sin esperar respuesta. De vuelta en mi habitación, dudé un buen rato antes de marcar el número de Aston Rudolph. ¿Me extrañas? Su voz llegó por el auricular, baja y áspera, con un toque de cansancio y calor. ¿Confías en mí?, pregunté apretando el teléfono con fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza. Nunca me había contado sobre su pasado. Pero yo lo sabía. Lucas Rudolph, su padre y patriarca de la familia Rudolph, era un mujeriego notorio. Incluso en su vejez, seguía causando escándalos. Tuvo a Aston en la vejez, y su madre ascendió en estatus gracias a ello. Aston se parecía mucho a Lucas, tanto en apariencia como en brillantez. De niño, lo adoraban sin cesar. Y todo eso había generado un profundo resentimiento en el padre de Damon, Bill Rudolph. Bill había trabajado toda su vida para la empresa. De repente apareció este hermano ilegítimo, y Lucas le regaló a Aston el 5% de las acciones de la compañía al nacer. Para Bill, Aston no era más que una amenaza. Mientras Lucas vivió, Bill se portó bien, predicando la unidad familiar. Pero tras la muerte de Lucas, Bill exilió a Aston en el extranjero e incluso envió gente a vigilarlo. Lo que Bill no esperaba era que el adolescente Aston se abriera camino desde la nada. No solo sobrevivió en el extranjero. Allí construyó un imperio. A sus 20 años, Aston regresó con fuerza, arrebatándole poco a poco todo lo que Bill había construido. Al final, Bill se vio obligado a hacerse a un lado. Así fue como el grupo Rudolph cayó en manos de Aston. Debido a su crianza, Aston se volvió cauteloso, astuto y profundamente desconfiado. Pero tenía excepciones. Solo había 3 personas en las que realmente confiaba, aquellos que habían derramado sangre con él durante sus años en el extranjero. Sus hombres más leales, los que habían recibido balas por él y lo habían salvado de situaciones cercanas a la muerte más veces de las que nadie podía contar. Pero según la trama original, incluso ellos algún día lo traicionarían. Damon aprovecharía la oportunidad, y ese sería el fin del reinado de Aston. Claro que confío en ti, llegó la voz de Aston a través de la línea,
ligeramente distorsionada por la estática, pero firme y sincera. Me quedé allí sentado, retorciéndome los dedos en silencio, incapaz de articular palabra. Aston Rudolph no insistió. Por teléfono simplemente guardó silencio conmigo. «Hay un topo en tu equipo», dije en voz baja. «¿Quién?». Me mordí el labio con fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza, pero aún así pronuncié el nombre en voz alta. Una larga pausa. Entonces llegó la voz de Aston, baja y ronca. «¿Puedes decirme por qué piensas eso?». Bajé las pestañas. Mi voz se volvió más grave. «No puedo. Pero por favor, confía en mí». Otro largo silencio. El aire estaba tan quieto que podía oír mis propios latidos. «Está bien», dijo finalmente. «No preguntaré». Me quedé paralizado. «¿Me crees?». «Sí», dijo y luego soltó una risita. «Es la primera vez que vienes a mí. La primera vez que me pides que te crea. Así que no lo cuestionaré. Lo que me hace aún más feliz», añadió, «es saber que te preocupas por mí». Murmuré. «¿Quién dice que me importas?». «Yo digo que sí». Su voz era suave y burlona. «De ahora en adelante me encargaré yo». Una semana después el grupo Rudolph se encontraba en crisis. Aston Rudolph personalmente hizo arrestar y enviar a prisión a uno de sus amigos más cercanos. El público quedó atónito. Dentro de la empresa, el pánico se extendió como la pólvora. Cada vez más gente murmuraba que Aston era despiadado. «¿Despiadado?». Escuché las noticias, agarrando mi bastón con fuerza. «Anfitrión, he vuelto». La familiar voz electrónica irrumpió en mi cabeza, sobresaltándome. «Por fin has vuelto», susurré. «Te castigaron por no completar la misión». «No, no». «Ah», dijo el sistema rápidamente. Solo tenía que volver a la oficina por unos trámites administrativos. Pero ahora tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres primero? Después de todo lo que pasó, no lo dudé. La buena noticia es que puedes cambiar el objetivo de tu misión. Por ejemplo, cambiar a quien se supone que debes seducir. ¿Cambiar el objetivo? Sí. Ya presenté la documentación. Tu nuevo objetivo de misión es Aston Rudolph, claro. Si Aston era mi nuevo objetivo, significaba que podía terminar la misión rápidamente. Eso significaba que podía volver a ver. Exactamente. Justo lo que estás pensando. El sistema sonaba satisfecho y presumido. Me toqué los ojos sin poder contener la sonrisa que se formó. Pero no duró. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que todo se reinicia. Hay que empezar de cero. Él no te recordará. No recordará haberte amado. Me quedé en silencio. Incluso ahora, no entendía qué era exactamente lo que Aston amaba de mí. Con su estatus, su riqueza. Nunca le faltaban admiradores. Gente más guapa que yo. Más educada. Mejor conectada. Un desfile interminable de perfección. Incluso aquellos que parecían normales eran mejores que una chica ciega como yo. Si todo volviera a empezar, seguiría enamorado de mí. El tono de llamada me sacó de mis pensamientos. «Estoy afuera de tu casa», dijo Aston Rudolph. En cuanto oí su voz, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo vi. Había estado ocupado limpiando la empresa. No me había atrevido a molestarlo. Pero al oírlo mi corazón se encogió de anhelo. Bajé corriendo las escaleras, pero calculé mal una esquina y golpeé la mesa de centro con el pie. Se me saltaron las lágrimas al instante del dolor. Me costó un poco recuperarme antes de finalmente salir. Aston me llevó a la playa. La brisa nocturna era densa y salada, fresca contra mi piel. Caminé descalza por la suave arena mientras las olas me acariciaban los tobillos. «¿Frío?», preguntó. Negué con la cabeza. De repente me abrazó con fuerza. Su barbilla reposó sobre mi cabeza. El viento me trajo su voz. «¿Ya lo has decidido? ¿Saldrás conmigo?». Me quedé paralizada, con un nudo en la garganta. «Quizás suene demasiado pronto», dijo, rozando mi oreja con sus labios.
Pero lo supe desde el primer momento que te vi. Si no tuviera miedo de asustarte, te estaría proponiendo matrimonio ahora mismo. El sonido de las olas se perdió en la distancia. Le agarré la pechera de la camisa. Aston. ¿Y si? ¿Y si no recupero la vista? ¿Y qué? Su voz era tranquila, resuelta. Ya veo. Te guiaré. Bajé la cabeza. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. Sabes, justo después de perder la vista, solía tener las peores pesadillas. Aston Rudolph no hablaba, pero podía oír el cambio en su respiración. Se había vuelto más pesado. Mis sueños están llenos de sangre, dije en voz baja, y la voz de mi madre me llamó por última vez. Intenté sonreír, pero se convirtió en algo amargo. Ni siquiera me dolió tanto cuando el cristal me atravesó. Lo que realmente me dolió fue despertar y darme cuenta de que nunca más me respondería. Sus dedos fríos y cuidadosos me rozaron suavemente los ojos. ¿Me lo contarás?, preguntó. No había ninguna razón para ocultarlo. Por primera vez quería hablar del pasado. Para contárselo a alguien. Mi mamá. Después de que Edward Valentine la dejó, se volvió a casar. Al principio mi padrastro no era tan malo. Éramos casi una familia normal. Bajé la cabeza. Luego su negocio fracasó. Acumuló deudas. Y empezó a beber. Cuando se emborrachaba, le pegaba a mi mamá. Llamamos a la policía muchísimas veces. Pero solo mediaron. Cada vez que llegaban los oficiales, lloraba, se arrodillaba y suplicaba perdón. Y cuando se iban, volvía a lo mismo. Se negó a divorciarse de ella. A medida que mi madre empeoraba, yo hacía malabarismos con la escuela y el trabajo, ahorrando para poder irnos. Estábamos tan unidos. Aston me abrazó con ternura. Pero luego se emborrachó otra vez. Y esta vez vino a por mí. Mi madre se levantó de la cama y lo apuñaló con un cuchillo de fruta. Gritó y me empujó con fuerza al suelo. Había cristales rotos por todas partes. Después de eso perdí la vista. Me abrazó con más fuerza, su pecho subía y bajaba rápidamente. Ese bastardo, gruñó. No merece vivir. Dime dónde está, Joe. Le agarré la mano rápidamente. No. Ya está en prisión. Pasará el resto de su vida allí. Pero mi mamá. Sus brazos me rodearon de nuevo, aún más fuerte. No te culpes. Ella habría estado orgullosa de protegerte. Terminé rechazando la confesión de Aston. Ni siquiera sé qué aspecto tienes, dije. ¿Cómo podría tener una relación contigo? Se quedó callado unos segundos, y de repente tomó mi mano y la presionó contra su rostro. Entonces conóceme ahora. Pasó mis dedos por sus facciones. Cejas, nariz, labios. Un arco superciliar pronunciado. Una nariz alta y recta. Y labios suaves. Mis dedos temblaban, sobre todo al llegar a su boca, donde me mordió suavemente la punta del dedo. ¿Lo has memorizado?, murmuró en voz baja y ronca. Si no, puedo mostrártelo de nuevo. Retiré la mano, pero él me sujetó con la palma detrás de mi cuello, acercándome más. ¿Por qué corres?, rió suavemente. ¿No querías besarme hace un minuto? Me ardían las orejas. Avergonzada me recosté solo para que me atrajera con fuerza hacia él otra vez. Fallaste, susurró contra mis labios. Está aquí. Este beso no fue como el primero. Urgente y castigador. Esta vez fue suave. Como una brisa primaveral rozando mi piel. Me besó despacio, saboreando como si estuviera saboreando un caramelo suave y derretido. Me aferré a su collar con el corazón latiéndome con fuerza. Creo que entiendo lo que te ha estado molestando, dijo, dándome un beso en los párpados. Si no puedes ver, escucha. Escucha el mundo que te rodea. Luego me llevó afuera. Tiró mi bastón a un lado y me abrazó por la cintura. ¿Confías en mí? Sí. Bien. Su motocicleta rugió y salimos disparados hacia la noche como una flecha. El viento aullaba en mis oídos.
Me aferré con fuerza, con la cara pegada a su espalda, sintiendo el calor de su columna, el ritmo de su respiración. La brisa venía de todas direcciones. Traía consigo el calor del final del verano, el susurro de los árboles, el dulce aroma a castañas asadas que llegaba de un tranvía lejano. El mundo volvía a cobrar vida ante mí. El viento danzaba entre mis dedos, alzando mi pelo como una celebración silenciosa. De repente Aston aceleró. Lo apreté con más fuerza por reflejo. Se rió al viento. Asustado. Ni de cerca. Lo murmuré en su espalda, pero no pude evitar hundir mi cara más en él. Me llevó por la ciudad hasta que finalmente nos detuvimos en un lugar tranquilo. Ya llegamos. Me quitó el casco y me alisó suavemente el pelo alborotado por el viento. ¿Dónde es esto? La sala de conciertos, dijo tomándome la mano. Hay una función esta noche. Nos sentamos uno al lado del otro. Pronto, la música comenzó. Se derramó como agua ligera y fluida, luego profunda y lenta. Podía oír cada nota del piano, el peso del violonchelo, incluso el susurro de la respiración mientras el público permanecía inmóvil en reverencia. Los dedos de Aston Rudolph se posaron suavemente sobre mi muñeca, rozando el ritmo de la música. Apenas presentes, casi oníricos. Entonces se inclinó, su aliento rozando mi oído, más acelerado que la sinfonía que resonaba en la sala. Giré la cabeza instintivamente y mis labios rozaron accidentalmente su mejilla. Soltó una risa silenciosa y me tomó la barbilla con suavidad para besarme. En un rincón escondido de la gran sala de conciertos, mientras la orquesta subía de volumen, nos besamos silenciosos y furtivos, bajo un estruendo de cuerdas. Cuando el movimiento terminó y la sala quedó en un silencio momentáneo, susurré, justo por encima del silencio. Aston. Sir. Si perdieras todos tus recuerdos de esto, ¿seguirías enamorado de mí? Sus dedos se congelaron. Al reanudarse la música, sus labios encontraron mi oído, su voz se entrelazaba con la melodía. Probablemente no te des cuenta. Pero, Jenny, me enamoré de ti a primera vista. Aunque lo olvidara todo, continuó, deslizando las yemas de los dedos por mi palma, me volvería a enamorar de ti desde el primer momento en que te vi. Me dio un vuelco el corazón. Más te vale que lo digas en serio, dije entre risa y seriedad. 3 años después, la nieve del invierno berlinés seguía adherida al pavimento del aeropuerto. Presioné las yemas de los dedos contra el cristal frío. Había vuelto. A mi lado, Dodo, el perro guía, se frotaba contra mi pierna. Le acaricié la cabeza suavemente con una leve sonrisa dibujando en mis labios. Hace 3 años, después de que el sistema reasignara mi objetivo de misión a Aston Rudolph, desapareció. Y al día siguiente encontré un perro callejero asqueroso acurrucado en mi puerta. Sus ojos estaban húmedos, suplicantes, miserables. Fue entonces cuando me di cuenta de que era el sistema. Este era su castigo del cuartel general. Pero incluso en forma de perro, lo recordaba todo. Y durante los últimos 3 años, habían sido mis ojos. A la salida del aeropuerto, una multitud se abalanzó sobre mí en oleadas. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó un miembro del personal desde mi derecha. No, gracias. Sonreí y me giré, solo para encontrarme con un olor familiar. Naranja amarga. Se me cortó la respiración. Casi susurré su nombre. Mi mano se extendió instintivamente, buscando el borde de un abrigo que no había tocado en años. Pero entonces me quedé paralizada. Porque esta vez vi luz. No fue una alucinación. En la eterna oscuridad de mi mundo, se abrió una grieta. Unos puntos de luz borrosos y temblorosos perfilaron la figura de un hombre. Alto, recto, familiar. Cuidadoso. Su voz, baja y tranquila, rozó mi oído. Pero había algo distante en ello. Desconocido. Una mano firme me agarró del codo. Luego lo soltó con la misma rapidez. Los pasos se desvanecieron mientras se alejaba sin mirar atrás. El aroma a naranja amarga persistió. Entonces desapareció. Me quedé allí, paralizado, con el pecho apretado por algo que no podía identificar. Como si algo afilado me hubiera apretado el corazón y se hubiera soltado de golpe.
Era él. ¿Verdad? Dodo me dio un codazo en la mano. Su cola se movía furiosamente. Respiré hondo y sonreí con autodesprecio. Así que la promesa de Aston Rudolph de que se enamoraría de mí a primera vista era mentira. Regresé a la finca Valentine. La mansión seguía siendo tan extravagante como siempre. Pero cada mirada que se cruzaba con la mía era distante, desconocida. En el guión original, se suponía que me habían descartado como villana hacía mucho tiempo. Este fin de semana fue la fiesta de compromiso de Lily Valentine y Damon Rudolph. Sin ningún personaje secundario malvado que se interpusiera, la pareja principal había progresado maravillosamente. Me quedé quieto en un rincón del salón de banquetes, con una mano acariciando suavemente la correa de Dodo. Un repentino revuelo entre la multitud me llamó la atención. Había llegado Aston Rudolph. Giré ligeramente la cabeza. En la oscuridad, la luz titiló y bailó sobre su silueta. Con la ayuda de esos pequeños destellos de luz, lo observé. Realmente lo observé por primera vez. Llevaba traje negro, corbata perfectamente anudada, cada gesto elegante y controlado. Distante. Inalcanzable. Así que este era Aston Rudolph. Se veía incluso mejor de lo que imaginaba. Antes de que pudiera procesarlo, un misil blanco y peludo se lanzó hacia mí, se estrelló contra mis piernas y casi me derribó. ¿Estás bien? Aston estaba a mi lado antes de que pudiera recuperar el equilibrio, rodeándome la cintura con un brazo. Su palma estaba cálida, presionando a través de las capas de mi vestido hasta la parte baja de mi espalda. Me quedé paralizado y me alejé rápidamente. Estoy bien. Gracias. Negué con la cabeza, todavía un poco atónita de que Gigi Rudolph me hubiera reconocido al instante. Miré al hombre que tenía delante. Hasta el perro me recordaba. Pero no lo hizo. Apreté la mandíbula y contuve el repentino escozor detrás de los ojos. Increíble. Incluso el perro estaba más sentimental que él. El asistente de Aston Rudolph corrió hacia él, visiblemente presa del pánico. Señor Rudolph, Gigi se soltó de la correa. No pudimos detenerla. Enciérrenla, dijo Aston con frialdad. Su mirada se dirigió al perrito blanco que seguía acurrucándose contra mi pierna, su tono era peligroso. Gigi, acabas de perder todas tus golosinas de la semana. Gigi soltó un gemido lastimero y apoyó la cabeza en mi palma, claramente implorando clemencia. No pude evitar agacharme y frotarle las orejas. No era su intención. Mientras mis dedos rozaban su nariz húmeda, me quedé paralizado. Algo era diferente. El mundo se veía más claro. Como si alguien hubiera limpiado una pequeña mancha de vaho de una ventana. Podía distinguir vagamente la figura blanca de Gigi Rudolph. Débil, pero visible. Incluso Aston Rudolph estaba cerca. Pude ver los sutiles pliegues de su chaqueta. Y aún así, no me recordaba. Ni siquiera había hecho nada. ¿De verdad es tan fácil esta misión?, susurré. Sistema, no me digas que estás ahorrando. O quizás deberías considerar esto. ¿Y si Aston Rudolph es solo un romántico empedernido? Ni hablar. El sistema suspiró. Ya llevas un 40% de progreso. Y solo se han visto 2 veces. La primera vez fue un instante fugaz en el aeropuerto. Ahora soy yo quien se ha quedado sin palabras. Estaba absorto en mis pensamientos cuando de repente sentí una mirada intensa posarse sobre mí. Levanté la vista y en la borrosa mezcla de luces y sombras, Aston Rudolph me observaba fijamente. Fijamente. Sus pupilas se contrajeron levemente y algo brilló tras sus ojos. Dio un paso adelante. Su alta figura se cernía sobre mí. Su voz era baja y áspera. ¿Nos conocíamos? Me dio un vuelco el corazón. Pero tras un segundo de vacilación, negué con la cabeza. No. No lo hemos hecho. Imposible, dijo con firmeza. Extendió la mano y me sujetó suavemente la muñeca. No me dolió, pero sí con la firmeza suficiente para que no pudiera soltarme. Miró a Gigi, que seguía dando vueltas a mis pies. Mueve la cola furiosamente. Gigi es muy quisquillosa.
Nunca se comporta así con desconocidos. Damon Rudolph ni siquiera puede acercarse tanto. Dio un paso más, su aliento cálido en mi oído. ¿Quién eres realmente? Retrocedí instintivamente. Directo a una fría pared de mármol. ¿En serio? ¿Es tan agudo incluso con amnesia? El sistema sonó con suficiencia. Ha perdido la memoria, no la inteligencia. ¿De verdad que no me estás ayudando? Los ojos de Aston se quedaron fijos en los míos. Tras unos tensos segundos, cedí con un suspiro. Jene Valentine. Lo repitió en voz baja, con la voz ligeramente áspera. Un nombre precioso. Sus dedos alcanzaron mi rostro, deslizándose suavemente hacia mis párpados. Me estremecí y giré la cabeza. El corazón me latía con fuerza. No podía quedarme más. Lo siento, tengo algo que hacer, dije rápidamente agarrando la correa de Dodo y dándome la vuelta para irme. El sistema prácticamente gritó. Anfitrión, ¿por qué te vas? Está claro que se enamoró de ti a primera vista otra vez. Si sigues hablando, la barra de progreso podría subir otro 10%. Le di una palmadita en la cabeza y sonreí. No hay prisa. Tenemos tiempo de sobra. Ese breve encuentro me dijo todo lo que necesitaba. Esta vez. Quiero que venga a mí. Después de todo, hasta Gigi Rudolph me recordaba mejor que él. Aston Rudolph. Esto no es una despedida. Apenas hemos empezado. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo.